buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto saludarles en este día jueves para compartir con ustedes la palabra del Señor, mis hermanos. Y les invito a leer la palabra en esta tarde. Vamos a leer en Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice así la palabra: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Damos gracias a Dios. Bendito Señor, te doy gracias. Gracias en esta tarde por este privilegio maravilloso que nos das de poder compartir y escudriñar tu palabra con mis hermanos en esta tarde, Señor. Gracias por este privilegio maravilloso, Señor. Yo me pongo en tus manos para que seas tú, mi Dios, quien haga la obra. Señor, que tu Espíritu Santo revele el mensaje perfecto a todos nosotros, mi Dios. Edifica nuestro espíritu, Señor. Trabaja en nuestra vida, mi Dios. Ayúdanos a escuchar y entender, Señor, y obedecer el mensaje que tú nos has dado en esta tarde, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Y en esta hora, mi Dios, yo quiero hacer una oración especial por nuestra pastora, mi hermana Gilda, Señor, que va a ser intervenida, Señor. Yo quiero que tú tomes control, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo, Señor, salga de una manera perfecta, todo bien, Señor. Toma las manos de los médicos, Señor. Haz una obra perfecta, Señor. Que todo salga bien, mi Dios. Que nada se complique, Señor. En el nombre de Jesús te pido por mi hermana tranquilidad, Señor, serenidad, calma, mi Dios, y que todo salga bien, Señor. La sanidad de ella, mi Dios, la declaro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Gracias por la obra que ya estás haciendo en su cuerpo. Por la salud, Señor, de mi hermana pastora, Señor. En el nombre de Jesús declaro la salud de ella, mi Dios. La declaro en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias, mi Dios. Te alabamos, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza. Todo honor es para ti, mi Dios. Gracias, Señor, una vez más. Amén y amén. La gloria es para Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, en este pasaje de Santiago, yo quiero hacerles una pregunta en esta tarde, mis hermanos. La pregunta es: ¿cómo es que podemos ser salvos? ¿Por fe o por obras?
¿verdad? Y con respecto a esto, mis hermanos, yo quiero leerles lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Amén. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, ¿cómo somos salvos? ¿Por fe o por obras? Según aquí lo que dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9, mis hermanos, y así como nosotros lo sabemos, y así como nosotros lo entendemos, y así como nosotros lo hemos aprendido y predicado, ¿verdad? Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por el regalo precioso de nuestro Señor Jesús, por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Un regalo que nadie nos merecemos, que nadie éramos dignos de recibir, que nadie teníamos méritos suficientes para recibir un regalo como este, el regalo de la salvación. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, ese regalo llega a nuestras vidas. Solamente somos salvos por el hecho de aceptar al Señor Jesús como Salvador, porque entra allí el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado y nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios, de ser aceptos para nuestro Padre y de ser dignos de salvación. Cuando nosotros le aceptamos por gracia, por fe, ahí es cuando nosotros somos salvos. Amén. Eso es lo que nosotros sabemos y predicamos. La salvación viene solamente por la fe en Cristo Jesús. La salvación viene por fe, es un regalo por gracia. Y así lo sabemos, ¿verdad? Y así le agradecemos a Dios que el que nos haya perdonado, ¿verdad? De todas nuestras faltas, de nuestras iniquidades, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero ahí en el pasaje que leímos, mis hermanos, el de Santiago capítulo 2, en el versículo 14, el primer versículo que leímos, ahí vemos que dice de la siguiente manera, dice: si alguno tiene fe y no tiene obras, y luego nos pone ahí una pregunta, ¿verdad? Santiago dice: ¿podrá su fe salvarle? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta que usted haría? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Podrá su fe salvarle? Si alguno tiene fe y no tiene obras, pues eso es lo que vamos a analizar en esta tarde, mis hermanos, ¿verdad? Y vamos a llegar a una conclusión. ¿Por qué Dios considera tan importantes las obras, según el pasaje que leímos de Santiago capítulo 2? ¿Serán importantes las obras o por qué Dios las considera así? Déjeme decirle que las obras son las que revelan verdaderamente si tu vida ha sido transformada. Mis hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como Salvador, como Señor, ese, mis hermanos, es el paso que nos da la vida eterna, ¿verdad? Es el paso que nos da el perdón y la salvación por medio de la justificación. La justificación que el Señor Jesús hace a nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros no teníamos ningún mérito para ser justificados, pero Él nos justifica. Por medio de esta justificación nos da la salvación. Cuando nosotros le aceptamos al Señor Jesús, entonces tenemos la salvación por medio de la justificación, ¿verdad? Pero mis hermanos, es en ese momento, es con ese paso que nosotros damos de aceptar al Señor Jesús, cuando Dios
apenas comienza el proceso, porque esto es un proceso, mis hermanos, y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, Dios entonces ahí comienza apenas el proceso. Es el primer paso. Dios comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Es solamente el principio. No es que nosotros hayamos aceptado al Señor Jesús y ya es todo. Yo ya soy salvo y ya ahí termina. No, mis hermanos, créame que allí apenas inicia el proceso. Ahí apenas es el primer paso. Allí apenas estamos comenzando, estamos arrancando. Y después de este paso de aceptar al Señor Jesús como Salvador, mis hermanos, vienen muchos otros pasos. Qué bueno que vengan muchos otros pasos, ¿verdad? Porque mucha gente acepta al Señor Jesús y después se olvida de todo. Se aleja, se va y vuelve a la muerte, ¿verdad? Pero ahí empiezan, ¿verdad? Muchos pasos. El proceso acaba de iniciar. Y entre estos pasos, mis hermanos, que vienen posteriormente, tenemos como ejemplo, pues, el bautismo en agua, ¿verdad? El discipulado que nosotros debemos de tomar y llevar. El descubrir los dones, los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas, desarrollarlos, ejercerlos, ponerlos al servicio de Dios y trabajar para el Señor. Todo lo que tiene que ver con la vida de santidad, con la obediencia, todos esos son pasos que nosotros vamos logrando a través del proceso que Dios hace con nuestra vida, ¿verdad? De ese proceso de la transformación que Dios por medio de su Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y todos esos pasos nosotros tenemos que irlos dando, ¿verdad? Uno a uno, con firmeza, con convicción, con esfuerzo, con dedicación, con entrega, con consagración, con tantas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir abordando ese proceso paso a paso, como Dios nos vaya llevando, como Dios nos vaya marcando el camino y como Dios nos vaya diciendo, ¿verdad? A cada paso que nosotros damos. Ahí, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, yo le puedo decir que es, por decir así, la primera entrevista que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, o la primera comunión que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, aunque muchas personas no se dan cuenta, ¿verdad? Ni siquiera se percatan de que el Espíritu Santo hizo algo en ese momento y en ese lugar maravilloso, ¿verdad? Pero se puede decir que es la primera vez que tenemos un contacto con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, mis hermanos, es cuando podemos ejercer nuestro libre albedrío, porque allí se nos presentan dos caminos. Ya aceptamos al Señor Jesús, ahora estamos frente a dos caminos que tenemos que elegir, ¿verdad? ¿Cuál camino vamos a seguir? El primer camino que podemos nosotros tomar es seguir igual como nosotros estábamos, viviendo nuestra vida de una manera como nosotros queríamos o como nosotros sabemos, o como nosotros ya traemos esa costumbre, esos hábitos, esa manera de vivir, se puede decir, sin tomar en cuenta nada de la voluntad de Dios, nada de la palabra, nada de los mandamientos de Dios, no los conocemos, no nos interesa. Creemos que la salvación viene por fe y que ya no tenemos que hacer nada. Ese es el primer camino, ¿verdad? El aceptar a Cristo y seguir como estamos. Que venimos de no hacer nada para Dios, que venimos de no servir al Señor, que venimos de no esforzarnos, de nada más escuchar, irnos de la iglesia a nuestra casa y no hacer nada, nada más alimentarnos y no
ponernos a disposición del Señor para servirle, ¿verdad? O el otro camino es dejarse transformar por Dios, dejar al Espíritu Santo que haga su trabajo, dejar a Dios que empiece el proceso, poniendo también de nuestra parte, ¿verdad? El primer paso es dejar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y haga los cambios que tenga que hacer para ya no seguir viviendo la vida que vivíamos antes de conocer al Señor Jesús, ¿verdad? Que por medio del Espíritu Santo darle la oportunidad de manifestarse el nuevo hombre, como dice su palabra, ¿verdad? Que ya no seamos como antes, sino que ahora se manifieste ese nuevo hombre, ¿verdad? Que por medio de la fe hará obras. Estamos hablando de la fe y de las obras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, tenemos los dos caminos: seguir igual o dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo en nuestra vida, empiece esa transformación, empiece la manifestación del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, lo cual terminará en que nosotros vamos a hacer obras. Pero continuamos, mis hermanos. Por medio de la fe nosotros vamos a hacer obras. Amén. La fe, mis hermanos, déjeme decirle que forja el carácter o forma el carácter. Nosotros, mis hermanos, no vamos a hacer obras nomás porque sí. La fe que nosotros estamos manifestando cuando aceptamos al Señor Jesús como único y suficiente Salvador es la que va a generar y provocar todo lo que nosotros vamos a hacer. Forja el carácter, y el carácter, mis hermanos, no es otra cosa más que el conjunto de características, y características son lo que se manifiesta, lo que la gente puede ver de nosotros, lo que la gente puede ver al exterior nuestro, lo que nosotros hacemos, lo que es visible para la gente, ¿verdad? Esas son las características, eso es el carácter, no los temperamentos, eso es otra cosa. Eso es solamente una característica, ¿verdad? Pero nuestra fe, mis hermanos, forja el carácter. ¿Y cómo vamos nosotros a manifestar ese carácter? Solamente por medio de nuestras obras. Por eso es que son tan importantes, ¿verdad? Según el pasaje que vimos aquí de Santiago, por eso es que son tan importantes las obras. Y es por esta razón también que nosotros podemos ver un antes y un después de que nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas. Nosotros podemos ver la diferencia. Si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios haga la transformación, haga cambios, haga diferencia en nuestras vidas, nosotros podemos ver y comparar cómo éramos antes y cómo somos ahora, después de haber aceptado al Señor Jesús. Es por eso que nosotros podemos ver esa diferencia. Y nosotros muchas veces decimos, yo antes era así y ahora soy así, de otra manera, muy diferente. Porque si nosotros decimos, yo sigo siendo como era antes de aceptar al Señor Jesús, déjeme decirle que, ¿de qué sirve? Yo creo que no tiene ninguna razón. Yo creo que no tiene ningún sentido si nosotros seguimos siendo igual, ¿verdad? Yo creo que el propósito de Dios es llevar a cabo esa transformación. Y yo creo que nosotros debemos dejar trabajar al Espíritu Santo para lograr esa transformación, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. La fe, mis hermanos, es un principio de acción y de poder. Y aquí, cuando nosotros estamos hablando de acción,
estamos hablando de obras. Cuando nosotros estamos hablando de acción, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de ya no quedarnos igual, estamos hablando de ya no solo escuchar y llevar, sino de hacer, de provocar cosas, de movimiento, de que Dios nos tiene que mover. Y cuando hablamos de que es un principio, significa que es el detonante. Nuestra fe es lo que provoca, nuestra fe es lo que nos hace a nosotros hacer esa acción y poder, mis hermanos. Acción, ¿por qué? Porque me lleva al movimiento. Es que nosotros ya no vamos a permanecer inactivos. Ahora tenemos que activarnos. Muy bien, yo ya acepté al Señor Jesús, ya tengo la gracia, ya tengo el regalo, eso es por fe y ya tengo la salvación por fe, ¿verdad? Pero ahora yo tengo que volverme activo, ahora yo tengo que hacer cosas, a buscar servir a Dios de corazón, a no quedarme sentado, a no quedarme detenido. Ahora yo tengo que buscar servir al Señor porque ese es mi propósito. Amén. ¿Cuántos tienen ese propósito? Hacerlo con gusto, hacerlo con gozo, hacerlo por agradecimiento. Nuestra fe tiene la capacidad de transformar la vida de cualquier persona. Nuestra fe es el detonante, pero de allí vienen las obras, las acciones, el movimiento, el servicio, la administración a las demás personas. Ahora yo tengo el regalo de la salvación, ahora lo tengo que llevar a las demás personas. La fe es el principio, es lo que hace detonar esa capacidad de llevar el mensaje del evangelio a las personas que no lo tienen. Pero cuando la fe detona ese hacer, ese llevar esas obras, la carne a veces se opone, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que si la carne se opone, el espíritu pueda vencer, ¿verdad? Y que la carne no sea quien gobierne, sino el espíritu, ¿verdad? Y hacer, no quedarnos sin hacer las cosas, no quedarnos sin hacer las obras. Dios muestra toda la disposición para llevar a cabo la transformación, de esa transformación que estamos hablando, ¿verdad? Pero, ¿y nosotros? ¿Nosotros también nos dejamos transformar o nos oponemos haciéndole caso a la carne? Si mi carne me dice yo estoy cansado, yo me quedo con ese estoy cansado. O mi espíritu le dice yo estoy cansado, pero en Cristo hay un descanso especial. Amén. Entonces, mis hermanos, yo creo que vamos a levantarnos, yo creo que vamos a servir, yo creo que no vamos a quedarnos estáticos, detenidos, inactivos, yo creo que vamos a entrar a la actividad. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que dar para Dios en el servicio. La verdadera fe, mis hermanos, se centra en el Señor Jesucristo. Y si se centra en el Señor Jesucristo, entonces vamos nosotros a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir el ejemplo de Él, ¿verdad? Y Él nos mostró el camino, nos dijo qué hacer, nos dio el ejemplo. Él no estuvo tranquilo en el tiempo que estuvo aquí. Él estuvo primero capacitándose, primero aprendiendo, primero desarrollándose y después trabajando, sirviendo, llevando el mensaje, cumpliendo el propósito, salvando, sanando, liberando. Tantas cosas que hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Pues ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir, ese ejemplo es el que nosotros debemos de tomar y hacer también lo que Él hizo, amén. Centrados en su enseñanza, centrados en su guía, en la capacidad de ir descubriendo nuestras características y rasgos escondidos,
porque todos los tenemos, ¿verdad? Todos tenemos un tesoro escondido dentro de nuestro ser, y es ese tesoro que es la capacidad de transformar la vida del ser humano, tanto para nosotros como para las personas que reciben el mensaje que nosotros les llevamos. En otras palabras, mis hermanos, empezar a sentir que ya no soy el mismo, que ahora soy nueva criatura, que tengo que cambiar y que todo lo que yo haga, esas obras, van a hacer la manifestación de la fe que yo predico, de la fe que yo profeso, que yo tengo, esa fe que detona en obras, que no me hace quedar detenido, inactivo, sino que me mete en la actividad a cumplir el propósito de Dios y de poder. Ese poder que hace que yo ya no sea avergonzado, porque ahora Dios está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Espíritu Santo que me da poder para vencer, para hacer, para cambiar y para lograr cosas para Dios. Por fe, mis hermanos, por fe es que nosotros somos salvos. Sin embargo, no olvidemos, mis hermanos, que las obras son las que van a dar testimonio de esa fe. Nuestras obras son las que dan testimonio. De otra manera, es decir, si nosotros no presentamos obras que la fe ha detonado, sino de otra manera, la fe que profesamos nosotros no será una fe verdadera. No sé si usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, entonces nuestra fe no es verdadera. En otras palabras, en verdad no tenemos fe. Amén. Y por tal motivo, si la fe es la que nos salva, por tal motivo no seremos salvos, ¿verdad? Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo, mis hermanos, lo traje para decirles a ustedes que ni un instante se aleje o se separe de Dios. Ni un instante, porque si usted se aleja de Dios por un momento, usted muere. Así que, mis hermanos, con Cristo todo lo podemos, pero nunca nos alejemos de Él. Tengamos cuidado de no separarnos ni un instante de nuestro Señor Jesús, porque moriremos. En Romanos 4, mis hermanos, tenemos un ejemplo muy bonito. Es el ejemplo de Abraham. Y si yo le preguntara a usted, ¿Abraham qué tuvo? ¿Tuvo fe o tuvo obras? Probablemente usted me conteste: Abraham tuvo fe. Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en el caso de Abraham, Abraham tuvo las dos cosas. Abraham tuvo fe y tuvo obras. Y déjeme leerle en Romanos capítulo 4, ahí podemos leer ese pasaje, mis hermanos. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que Abraham tuvo fe y obras. En el versículo 3 de Romanos 4 dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, hablando de fe. Abraham creyó y fue salvo, ¿verdad? Le fue contado por justicia. En el versículo 5 dice: mas el que no obra, sino cree, hablando de fe, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En este pasaje de Romanos, mis hermanos, vemos que la palabra habla de que Abraham fue salvo por fe, por gracia, ¿verdad? Así como nosotros también lo creemos. Pero en el pasaje de Santiago que leímos, capítulo 2, ahí en el versículo 21, que también habla acerca de Abraham, dice: ¿no fue justificado Abraham por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, Abraham creyó, sí, pero cuando Dios le dice: ofrece a tu hijo, él no dijo: pero Señor, si es mi hijo.
¿verdad? Sino que su fe detonó en obras. Entonces él tomó a su hijo y caminó rumbo a donde iba a entregar, ¿verdad? A su hijo en sacrificio, lo que Dios le había pedido. Abraham tuvo fe y eso lo hizo salvo, y tuvo obras y también por eso le fue contado, ¿verdad? En el versículo 22 dice, la fe se perfeccionó por las obras. Podemos decir que si nosotros tenemos fe y no tenemos obras, es una fe imperfecta, ¿verdad? Las obras perfeccionan nuestra fe. Ahí en el versículo 24, vosotros, dice, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mis hermanos, somos salvos por la fe, pero también las obras son importantes. No debemos dejarlas de lado. Y ahora, para terminar, mis hermanos, quiero que, si nosotros entendemos que así como la fe es importante, también las obras, yo quiero que nosotros entendamos un poquito acerca de qué son las obras, o cuáles son las obras que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Porque hay gente que hace obras que no agradan a Dios, aunque creyendo, ¿verdad?, que sí lo hacen, pero no. Nosotros sabemos que no. ¿Cuáles son estas obras? Traigo obras que nosotros debemos de tener en 3 lugares. Primeramente, en mi propia vida. En mi propia vida yo tengo que ver obras. Y estas obras son, entre otras, en mi propia vida yo debo aprender a vivir y disfrutar la vida, dejar los conflictos conmigo mismo y con las demás personas, esos evitarlos, ¿verdad? Vivir una vida, disfrutarla y hacer que los demás disfruten de mi compañía. Eso es una transformación. A veces antes no lo podíamos hacer, ahora sí lo podemos hacer. Agradecer cada una de las bendiciones que Dios me da por encima de los problemas, de las circunstancias, ser agradecido. La obediencia, obedecer a Dios, ¿verdad? Cumplir sus mandamientos, eso también son obras, ¿verdad? Segundo lugar, con nuestros semejantes. Debe haber un cambio en la relación que yo tenga con las demás personas. Tener un buen trato, primeramente dentro de mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis familiares, con todas las personas que están más cerca de mí, que me rodean. Y ayudar a los necesitados, al que tiene hambre, darle el alimento, ¿verdad? Como dice la palabra, al desnudo, darle vestido. En todo lo que yo pueda, y buscar la manera de ayudarlo más aún, es decir, caminar la próxima milla, ¿verdad? Buscar la manera de cómo pueda yo ayudar a la persona necesitada. Y número 3, el lugar donde yo puedo mostrar las obras es en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la congregación. Ahí yo tengo que tratar de ser útil en todo lo que yo pueda, servir al Señor y a edificar a mis hermanos, como dice su palabra, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y todos dentro de la iglesia, los ministerios son importantes, desde hacer el aseo en el templo, desde hacer lo más básico hasta llevar el mensaje, la palabra, la predicación, la administración, etcétera. Todos los ministerios son importantes. Ahí yo tengo que desarrollar y ejercer esos ministerios, los dones y talentos que Dios me ha dado, servir al Señor en todo lo que yo pueda, ser un verdadero discípulo, no solamente un miembro, ¿verdad? Esas son las obras que a Dios le agrada, con mi persona, con las personas que me rodean, y en la iglesia yo tengo que mostrar obras, porque esas son las que demuestran la fe que yo tengo. Amén. Y las dos son importantes, ¿verdad?
Damos gracias a Dios por esta palabra y le pedimos a Él para que nos ayude a cumplir su propósito. Bendito Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos edificas nuestro espíritu, Señor. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Y te adoramos en esta tarde, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser mejores cada día, a dejar que el Espíritu nos transforme, Señor, a no ser los mismos, sino a entrar en el proceso y que podamos ser mejores, mi Dios. Gracias te doy una vez más. Recibe toda gloria, honra y alabanza, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima.